El aroma a azahares y perfume caro era denso en el aire de la iglesia, lo que me revolvía el estómago. Estaba en la suite nupcial, mis manos temblaban mientras María, la amiga más antigua de mi madre, ajustaba el velo que había estado en nuestra familia por 3 generaciones. El encaje veneciano se sentía como un sudario contra mi piel. Bellísima, susurró María, sus manos curtidas con suavidad sobre mis hombros. Emiliano Ramírez es un hombre afortunado. Afortunado. La palabra me supo amarga. Tenía 22 años, vestida con un vestido de novia que valía más que la casa de la mayoría de la gente, a punto de casarme con un hombre que me aterrorizaba tanto como me fascinaba. Emiliano Ramírez, de 37 años, jefe de la rama de Guadalajara de la Cosa Nostra, un hombre cuyo solo nombre hacía palidecer a los hombres, y estaba a punto de convertirse en mi esposo. A través de la puerta cerrada, podía escuchar el murmullo de voces de la catedral. Todas las familias importantes de la organización estaban aquí. Los Vargas de Monterrey, los Robles de Puebla, los Sandoval de Tijuana. Esto no era solo una boda. Era una declaración política, una consolidación de poder, una promesa de alianza entre las familias de los Benavides y los Ramírez. Yo era la promesa, la ofrenda, el bonito premio envuelto en seda blanca y el deber familiar. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el espejo de cuerpo entero. El vestido era exquisito, hecho a medida en Milán, con un corpiño ceñido que resaltaba curvas que me habían enseñado a ocultar, y una falda fluida que me hacía parecer sacada de un cuento de hadas. Mi cabello oscuro estaba recogido en un peinado elaborado. El velo caía por mi espalda como una cascada de encaje. Los aretes de diamantes, un regalo de Emiliano, brillaban en mis orejas. Parecía una novia. Me sentía un sacrificio. La puerta se abrió y entró mi padre, resplandeciente en su esmoquín. Don Dante Benavides era un hombre apuesto, incluso a sus 55 años, con hebras plateadas en su cabello oscuro y el tipo de presencia que imponía atención sin esfuerzo. Pero fue la expresión de su rostro lo que me heló la sangre. Algo andaba mal. Papá, mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Cerró la puerta detrás de él con deliberado cuidado, y el clic del pestillo sonó como un disparo en la silenciosa habitación. María le echó un vistazo a su rostro y rápidamente se disculpó, dejándonos solos. Clara, la voz de mi padre era tensa. Siéntate. No quería sentarme. El miedo se cristalizó en mi pecho. ¿Qué ha pasado? ¿Es Emiliano? Emiliano está bien. Las palabras fueron cortantes. Físicamente, al menos. Me llevé una mano al estómago, donde las mariposas habían estado bailando toda la mañana. Entonces, ¿qué? La ha cancelado. El mundo se inclinó. Agarré el respaldo de una silla para estabilizarme. ¿Qué? La boda. La mandíbula de mi padre estaba apretada con una rabia apenas contenida. Emiliano Ramírez ha decidido que no quiere casarse contigo. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. Pero todo el mundo está aquí. La catedral está llena. La recepción es... Sé dónde está todo el mundo, Clara. La voz de mi padre se quebró como un látigo. Emiliano hizo su anuncio hace 10 minutos delante de todos. Se paró en el altar y le dijo al sacerdote, les dijo a las familias, le dijo a Dios mismo que no te tomaría como su esposa. La humillación me invadió en oleadas. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué? La pregunta apenas fue un susurro. No ofreció una explicación. Mi padre se movió hacia la ventana, su espalda rígida. Simplemente dijo que había cometido un error, que el matrimonio no seguiría adelante, que no estaría atado a una mujer que no quiere. No me quiere. Las palabras se me clavaron en el pecho como balas. Había pasado meses preparándome para esta boda, meses aceptando mi destino, haciendo las paces con casarme con un hombre 15 años mayor que yo. Un hombre cuya reputación se basaba en la violencia y el miedo. Me había convencido de que podría hacer que funcionara, de que podría ser la esposa que él necesitaba, de que tal vez, con el tiempo, podríamos construir algo real. Y él no me quería. Las familias están en caos,
continuó mi padre, con voz dura. Los Vargas exigen explicaciones. Los Robles cuestionan la estabilidad de Emiliano. Los Sandoval ya están discutiendo qué significa esto para las alianzas existentes. Se volvió para encararme y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi padre. Lástima. Comprendes lo que esto significa para ti, ¿verdad? Lo entendí perfectamente. En nuestro mundo, una mujer rechazada en el altar era una mercancía dañada. No importaba que no hubiera hecho nada malo. La especulación sería viciosa. ¿Lo disgustó de alguna manera? ¿Hay algo malo en ella? Tal vez no es pura. Los susurros me seguirían a todas partes, destruyendo cualquier posibilidad que tuviera de un matrimonio respetable. Estaba arruinada. Quiero verlo. Las palabras me sorprendieron tanto como a mi padre. Clara, quiero ver a Emiliano. Mi voz era más fuerte ahora, alimentada por una rabia que no sabía que poseía. Si va a destruir mi vida, al menos puede decírmelo a la cara. Mi padre me estudió por un largo momento. Luego asintió bruscamente. Está en la sacristía, pero Clara, ten cuidado. Emiliano Ramírez no es un hombre que tolere la confrontación, especialmente no de parte de las mujeres. No me importaba la tolerancia. No me importaba el protocolo ni el respeto ni ninguna de las reglas que me habían enseñado desde que nací. Emiliano Ramírez acababa de humillarme frente a todas las personas importantes de nuestro mundo. Lo menos que podía hacer era mirarme a los ojos mientras me desmoronaba. Recogí mis faldas y pasé junto a mi padre, ignorando sus advertencias. El pasillo fuera de la suite nupcial estaba vacío, pero podía escuchar el caos de la catedral. Voces alzadas, conversaciones enojadas, el sonido de familias fragmentándose por promesas rotas. La sacristía estaba en el extremo opuesto de la iglesia. Caminé por pasillos vacíos, mis tacones resonando en el suelo de mármol, la cola de mi vestido susurrando detrás de mí como testigos fantasmales. Mi corazón latía contra mis costillas, el miedo y la furia librando una guerra por el dominio. No llamé, simplemente abrí la puerta y entré. Emiliano estaba junto a la ventana, de espaldas a mí, una mano apoyada en el marco. Llevaba su esmoquín como una armadura. Cada línea perfecta, cada detalle preciso. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de su rostro e incluso de espaldas irradiaba poder y control. No se volteó cuando entré. No reconoció mi presencia. Simplemente se quedó allí, inamovible como una piedra. Mírame. Mi voz resonó en la pequeña habitación. Por un momento pensé que no obedecería. Luego, lentamente, se volteó. La primera vez que conocí a Emiliano Ramírez, tenía 17 años. Había venido a la casa de mi padre para una reunión de negocios y me habían instruido que sirviera café. Estaba aterrorizada de él entonces. Este hombre alto e imponente, con ojos como tormentas invernales, y una presencia que parecía consumir todo el aire de cualquier habitación a la que entraba. Pero también me había fascinado. Había algo magnético en su intensidad, algo cautivador en la forma en que se movía por el mundo con absoluta certeza. 5 años después, esa fascinación se había convertido en algo más complicado, algo que me había convencido que podría ser el fundamento de un matrimonio. Ahora, al mirarlo, solo sentía traición. Clara, mi nombre en sus labios era plano, sin emoción. Me debes una explicación. Me adentré más en la habitación, mi vestido susurrante. Me dejaste plantada en el altar, me humillaste frente a todos, destruiste mi reputación y ni siquiera me dirás por qué. Su mandíbula se apretó. Esa fue la única indicación de que me había escuchado. Esto no es personal. No es personal. Mi risa fue aguda, amarga. ¿Cómo es que esto no es personal, Emiliano? Aceptaste casarte conmigo. Nuestras familias arreglaron esta unión. Me preparé durante meses para ser tu esposa. Y ahora, minutos antes de que debamos intercambiar votos, decides que no me quieres. ¿Cómo es que eso no es personal? No lo entenderías. Entonces, hazme entender. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Dime qué hice mal. Dime por qué no soy lo suficientemente buena. Dime algo, cualquier cosa que le dé sentido a esto. Se movió hacia mí entonces, e instintivamente di un paso atrás.
Emiliano lo notó, y algo se encendió en sus ojos. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. No hiciste nada malo, Clara. Su voz era baja, controlada. Se trata de mí, de lo que puedo y no puedo aceptar en mi vida. ¿Y no puedes aceptarme a mí? No puedo aceptar lo que representas. Las palabras golpearon como una bofetada. Lo que represento, no soy un símbolo, Emiliano. Soy una persona, una mujer que estaba dispuesta a unir su vida a la tuya, que estaba preparada para estar a tu lado en todo lo que viniera. Que mi voz se quebró. Odiaba que se quebrara. Odiaba mostrar debilidad frente a este hombre que parecía tallado en hielo. Exacto, me interrumpió, su tono agudo. Estabas preparada para estar a mi lado, para ser leal, devota, comprometida. ¿Tienes alguna idea de lo que esa clase de devoción significa en mi mundo, Clara? Significa que habrías sido una buena esposa. Significa que te habrías convertido en una debilidad. Las palabras eran frías, definitivas. En mi posición, no puedo permitirme debilidades. No puedo permitirme preocuparme por nadie ni por nada más allá de la organización. En el momento en que me permitiera, se detuvo abruptamente, su mandíbula tensa. Esto es mejor para ambos. Confía en mí. ¿Confiar en ti? La incredulidad tiñó mi voz. Estás destruyendo mi vida y quieres que confíe en ti. Tu vida no está destruida. Eres joven, hermosa, de buena familia. Encontrarás otra pareja. El desaire casual encendió algo dentro de mí. Crucé el espacio entre nosotros antes de poder pensarlo dos veces, lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados en sus ojos grises de tormenta. Lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Algo caro y distintivamente suyo. Cobarde, dije suavemente. Tienes miedo. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Cuida tu lengua, Clara. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Humillarme aún más? ¿Destruir lo que queda de mi reputación? Inclinar la cabeza hacia atrás para mantener su mirada. Eres el jefe de la familia criminal más poderosa de Guadalajara. Los hombres te temen. Las organizaciones rivales evitan el conflicto directo contigo, pero tú estás aterrorizado de una cosa, de sentir algo real por alguien. No sabes nada de mí. Sé que estás huyendo de mí, de este matrimonio, de la posibilidad de que realmente tengas que preocuparte por alguien que no seas tú mismo. Su mano se disparó, agarrando mi brazo, no dolorosamente, pero lo suficientemente firme como para que no pudiera zafarme. No asumas que entiendes mis elecciones, entonces explícalas. Sostuve su mirada, negándome a laquear. Hazme entender por qué preferirías destruir nuestros futuros en lugar de arriesgarte a... Me detuve antes de decir demasiado. ¿A qué? Su voz era peligrosa ahora, tranquila de una manera que me aceleró el pulso. A amar, a construir algo real. ¿Eso es lo que crees que se suponía que iba a ser este matrimonio, Clara? ¿Un cuento de hadas donde la princesa doma a la bestia? Nunca pensé que fueras una bestia, Emiliano. Pensé que eras un hombre. Un hombre complicado, peligroso. Sí, pero aún así un hombre capaz de ser un marido. Hice una pausa. Me equivoqué, ¿verdad? No eres un hombre. Eres exactamente lo que todos dicen que eres. Un monstruo al que no le importa nada más que el poder. Las palabras colgaron entre nosotros, agudas y cortantes. Por un momento vi algo romperse en su expresión, algo vulnerable y crudo. Luego desapareció, reemplazado por la fría máscara que tan bien llevaba. Soltó mi brazo y dio un paso atrás. Vete, Clara. Con gusto. Recogí mis faldas, preparándome para irme con la poca dignidad que me quedaba. Pero en la puerta me detuve y lo miré. Tienes razón en una cosa, Emiliano. No puedes permitirte debilidades. Y Dios te ayude cuando finalmente te des cuenta de que al alejar a cualquiera que pudiera amarte, te has convertido en el hombre más débil de esta ciudad. Me fui antes de que pudiera responder. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer hasta que estuviera sola. Detrás de mí escuché el estruendo de algo rompiéndose contra una pared.
Bien, que destruyera cosas, que se enfureciera, no cambiaba nada. Emiliano Ramírez me había rechazado y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Pasaron 3 meses como una muerte lenta. Me volví invisible en mi propia casa. Un fantasma flotando por habitaciones que de repente se sentían demasiado pequeñas, demasiado asfixiantes. Mi madre dejó de mirarme a los ojos en el desayuno. Mi hermana menor susurraba con sus amigas y se callaba cuando yo entraba en una habitación. Incluso el personal de la casa me trataba de manera diferente, con lástima, mal disimulada como respeto. El rechazo había hecho exactamente lo que Emiliano debió saber que haría. Destruyó mi posición en nuestro mundo. Las propuestas de matrimonio se secaron por completo. Los hombres que podrían haber estado interesados antes ahora me evitaban en las reuniones familiares. Era una mercancía dañada, manchada por un rechazo que no podía explicar y una humillación de la que no podía escapar. Mi padre, a su favor, trató de mantener la normalidad, pero vi cómo lo trataban las otras familias ahora. Los susurros sobre su hija, la especulación sobre lo que yo debía haber hecho para disgustar tanto a Emiliano Ramírez. La reputación de Dante Benavides sufrió por mi culpa y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Pasaba mis días leyendo en la biblioteca, saliendo a paseos supervisados por nuestros jardines, existiendo pero no viviendo. Por la noche me quedaba despierta preguntándome qué me pasaba. ¿Qué había visto Emiliano que lo hizo huir? ¿Qué deficiencia poseía que me hacía indigna de ser su esposa? La ira se había desvanecido, reemplazada por algo peor. Resignación, esta era mi vida ahora. Una historia con moraleja. La chica que casi se casa con Emiliano Ramírez y no fue suficiente para retenerlo. Era una tarde de martes cuando todo cambió de nuevo. Estaba en la biblioteca, acurrucada en mi silla favorita con un libro que no leía realmente cuando mi padre irrumpió por la puerta. Tenía el rostro pálido, sus movimientos espasmódicos con un pánico apenas contenido. «Empaca una maleta», ordenó sin preámbulos. «Suficiente para una semana. Hazlo ahora». Dejé el libro, la alarma me invadió. «Papá, ¿qué ha pasado?» «Haz lo que te digo, Clara. Rápido». Me habían enseñado a obedecer a mi padre sin cuestionar. Así que fui a mi habitación y saqué una bolsa de cuero para el fin de semana. Mis manos temblaban mientras empacaba ropa, artículos de tocador, lo esencial. Por mi ventana podía ver una actividad inusual en nuestro patio. Más seguridad de lo normal, hombres armados apostados en puntos estratégicos. María llamó y entró sin esperar al permiso. Su rostro estaba demacrado por la preocupación, mientras me ayudaba a empacar con más eficiencia de lo que mis torpes movimientos permitían. «¿Qué está pasando?», le pregunté en voz baja. «Ha habido una traición», susurró mirando la puerta. «Alguien cercano a tu padre ha estado dándole información a la familia Vitales. Están planeando algo grande, y los Benavides ya no están seguros en Guadalajara. Los Vitales, una organización rival con sede en Monterrey, conocidos por su brutalidad y su antigua enemistad con las familias de Guadalajara. Si se movían contra mi padre, significaba guerra. ¿A dónde vamos? Tú irás a un lugar seguro». Las manos de María se detuvieron en la ropa que doblaba. «Tu padre te envía al único hombre lo suficientemente poderoso para protegerte de los Vitales». El hielo se extendió por mis venas. No. Emiliano Ramírez ha ofrecido su protección. No. Me aparté de la maleta. No iré con él. No le daré esa satisfacción. Clara, no se trata de satisfacción ni de orgullo. María me agarró por los hombros. Los Vitales son despiadados. Si te ponen las manos encima, te usarán contra tu padre de maneras que ni siquiera puedes imaginar. El complejo de Emiliano está fortificado. Sus hombres son leales. Estarás a salvo allí. Prefiero morir que rogarle a Emiliano Ramírez por protección. No es rogar, Clara, es sobrevivir. Me ahuecó el rostro suavemente. Y no vas sola. Tu padre ha negociado los términos. Emiliano te brindará protección, pero hay un precio. Por supuesto, había un precio. Hombres como Emiliano Ramírez nunca hacían nada por la bondad de su corazón. ¿Qué precio? El matrimonio que rechazó hace 3 meses.
La voz de María era suave pero firme. Aceptará casarse contigo correctamente esta vez, dándote su nombre y su protección total. A cambio, tu padre apoyará la expansión de Emiliano a nuevos territorios y proporcionará información sobre las operaciones de los vitales. Una risa amarga se me escapó. Así que me caso con el hombre que me humilló, y esta vez es porque necesita algo de mi padre. Qué romántico. Clara, no. Me aparté de su toque. No me digas que esto es lo mejor o que todo sucede por una razón. Emiliano tomó su decisión hace 3 meses. No me quiere. Recuerda, dijo que yo era una debilidad que no podía permitirse. Cualesquiera que fueran sus razones entonces, está dispuesto a pasarlas por alto ahora. La expresión de María era de preocupación. Tu padre cree que Emiliano honrará el matrimonio esta vez. La amenaza para ti es real, Clara. Si los vitales te atrapan, lo sé. Cerré los ojos conteniendo las lágrimas. Sé lo que harán. He oído las historias. Los vitales no solo mataban a sus enemigos, los destruían lenta, metódicamente, usando todas las torturas psicológicas y físicas disponibles. Las mujeres en particular eran sometidas a horrores diseñados para quebrarlas tanto a ellas como a sus familias. Mi padre tenía razón al estar aterrorizado. Yo tenía razón al estar aterrorizada. Pero ir con Emiliano se sentía como saltar de una prisión a otra. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté finalmente, abriendo los ojos. Tu padre quiere que te vayas dentro de 1 hora. Emiliano enviará un equipo de seguridad para escoltarte a su complejo. Por supuesto que lo haría. Volví a la maleta añadiendo más artículos mecánicamente. No se puede confiar en que los Benavides transporten a su propia hija de forma segura. No se trata de confianza, se trata de potencia de fuego. María me ayudó a cerrar la maleta. Los hombres de Emiliano están mejor entrenados, mejor armados. Te llevarán allí viva, que es lo único que importa ahora mismo. El trayecto al complejo de Emiliano duró 45 minutos a través de las afueras de Guadalajara, hacia una zona que nunca había visitado. El equipo de seguridad era exactamente como lo describió María. Profesional, fuertemente armado y completamente silencioso. Me senté en la parte trasera de un SUV blindado, observando cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a la finca aislada donde Emiliano Ramírez realizaba sus negocios y su vida. El complejo era impresionante de una manera aterradora. Muros altos coronados con cámaras de seguridad y lo que parecían alambres de púas. Una puerta que requería múltiples puntos de control. Guardias apostados a intervalos regulares, todos con armas automáticas con una familiaridad casual. Esto no era un hogar, era una fortaleza. Pasamos por 3 puntos de seguridad separados antes de que el sub finalmente se detuviera frente a una enorme mansión de piedra, estilo renacimiento italiano. Todas líneas elegantes y lujo discreto. Debería haber sido hermoso. En cambio, se sentía como un mausoleo. Uno de los guardias abrió mi puerta. El señor Ramírez la espera dentro, señorita. Por supuesto que la esperaba. Emiliano probablemente disfrutaba viéndome llegar como una prisionera entregada a su celda. Salí del vehículo, con la barbilla en alto, a pesar del miedo que me revolvía el estómago. El sol de la tarde era cálido, pero yo sentía frío. Una mujer apareció en la puerta de la mansión, mayor, quizás de 60 años, con ojos amables y cabello canoso recogido en un pulcro moño. Señorita Benavides, me saludó con un ligero acento. Soy Rosa, el ama de llaves del señor Ramírez. Bienvenida. Bienvenida, como si fuera una invitada en lugar de una refugiada. La seguí adentro, mis tacones resonando en los suelos de mármol, que probablemente costaban más que el salario de un año de la mayoría de la gente. El interior era exactamente lo que esperaba, caro, de buen gusto y completamente carente de calidez. Madera oscura, colores neutros, obras de arte que parecían originales en lugar de reproducciones. Una casa diseñada para impresionar en lugar de consolar. El señor Ramírez me pidió que la llevara a sus habitaciones, continuó Rosa, guiándome por una majestuosa escalera.
Pensó que tal vez querría descansar y refrescarse antes de hablar con él. Qué considerado. Emiliano probablemente esperaba que recuperara algo de compostura antes de la confrontación que se avecinaba. Seguí a Rosa por un largo pasillo hasta una suite de habitaciones que hacía que mi dormitorio en casa pareciera un armario. Una sala de estar, un dormitorio con una cama con dosel cubierta de seda, un baño con ducha y bañera, y un vestidor ya lleno de ropa de mi talla. El señor Ramírez compró estas cosas para usted, explicó Rosa, notando mi mirada. Si algo no le queda o no es de su agrado, hágamelo saber. Podemos hacer los arreglos o traer cosas nuevas. Deslicé mis dedos por una blusa de seda, la ira hirviendo bajo mi exterior, cuidadosamente controlado. Emiliano se había preparado para mi llegada. Había comprado un guardarropa completo, había arreglado estas habitaciones como una jaula dorada diseñada específicamente para mí. ¿Cuándo quiere verme?, pregunté, mi voz plana. Cuando esté lista, señorita, no hay prisa. Siempre había prisa con hombres como Emiliano. Cada momento estaba calculado, cada acción intencionada. Si me daba tiempo, era porque quería desequilibrarme, hacerme sentir insegura, vulnerable. Dígame al señor Ramírez que lo veré ahora. Miré a Rosa a los ojos. No necesito descansar ni refrescarme. Acabemos con esto. Rosa dudó y luego asintió. Sígame, por favor. Me llevó de nuevo a la planta baja, a un ala diferente de la mansión. Nos detuvimos frente a una pesada puerta de madera, y Rosa llamó una vez antes de abrirla. Señorita Benavides, señor. Gracias, Rosa. La voz de Emiliano vino de adentro, ese mismo barítono controlado que había perseguido mis sueños durante meses. Entré en lo que claramente era su oficina, todo madera oscura y muebles de cuero con estanterías del suelo al techo y ventanas con vistas a los jardines. Emiliano estaba detrás de un enorme escritorio, con las manos apoyadas en la superficie, sus ojos fijos en mí con esa misma intensa concentración que recordaba de nuestro último encuentro. Parecía diferente, mayor, quizás más cansado. Había sombras debajo de sus ojos que no estaban allí antes, y su mandíbula estaba apretada por la tensión. Clara, mi nombre de nuevo, pero esta vez había algo en su voz que no pude identificar del todo. Emiliano, me quedé junto a la puerta manteniendo la distancia. Entiendo que seré su prisionera en el futuro previsible. No eres una prisionera, se enderezó, rodeando el escritorio. Estás bajo mi protección. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Se detuvo a pocos metros de distancia, sus manos deslizándose en sus bolsillos. El gesto debería haberlo hecho parecer casual. En cambio, enfatizó la tensión enrollada en su cuerpo. Un prisionero está aquí contra su voluntad. Tú estás aquí porque la alternativa es ser torturada y asesinada por los vitales. Así que, mi elección es casarme contigo o morir. Mantuve mi voz firme. Muy romántico, Emiliano. Realmente sabes cómo conquistar a una mujer. Su mandíbula se tensó. Tu padre y yo tenemos un acuerdo. Sé cuál es el acuerdo. Lo interrumpí. No soy estúpida. Necesitas el apoyo de mi padre para tus planes de expansión, y él necesita tu protección para su hija. Es un trato de negocios, igual que el primer intento de boda, excepto que esta vez sí vas a llevarlo a cabo porque los beneficios superan tu miedo. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? Eso era, ¿no? Di un paso más cerca, la ira dándome valor. Hace 3 meses me rechazaste porque tenías miedo. Miedo de lo que yo representaba. Miedo de preocuparte por alguien. Miedo de ser vulnerable. Y ahora las circunstancias te han obligado a actuar, así que estás aceptando lo que antes evitaste. No sabes de qué hablas. ¿No lo sé? Otro paso. Ahora estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el músculo palpitante en su mandíbula. Pude oler esa colonia familiar. Dime, Emiliano, ¿qué cambió? ¿De repente te diste cuenta de que no soy una debilidad después de todo? ¿O simplemente decidiste que las ventajas estratégicas de este matrimonio superan tus preciosos muros emocionales? Se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. En un instante estaba quieto, al siguiente su mano estaba envuelta alrededor de mi muñeca,
tirándome lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Quieres saber qué cambió? Su voz era peligrosamente suave. Te lo diré. Hace 3 meses me convencí de que mantenerme alejado de ti era noble, que te estaba protegiendo de la oscuridad de mi mundo, de convertirte en un objetivo debido a tu asociación conmigo. Me dije a mí mismo que estarías mejor con otra persona, alguien menos peligroso, alguien que pudiera darte una vida normal. Su agarre se apretó fraccionalmente. Y luego te vi sufrir por mi decisión. Vi la reputación de tu familia desmoronarse por mi rechazo. Te vi convertirte en un fantasma, apenas existiendo, destruida por la humillación que infligí. Te vi volverte invisible en tu propia casa. Y me di cuenta de que mi nobleza era solo cobardía disfrazada de justificación moralista. Intenté zafarme, pero él me sujetó con firmeza. Suéltame, no hasta que escuches esto. Su otra mano subió, sus dedos se curvaron alrededor de mi nuca en un gesto que era a la vez posesivo y suave. Que los vitales atacaran a tu familia fue la excusa que necesitaba. Una forma de protegerte que parecía estrategia en lugar de emoción. El apoyo de tu padre me ayuda. Sí, pero habría ofrecido protección de todos modos. Me habría casado contigo de todos modos, porque 3 meses viviendo con lo que te hice fue un infierno, Clara. Y no perderé un día más fingiendo que no te quiero como mi esposa. Se me cortó la respiración. Esto era diferente a hace 3 meses. Esto no era rechazo disfrazado de protección. Esto era posesión, cruda y sin filtro. No puedes hacer esto, susurré. No puedes destrozarme y luego decidir que me quieres después de todo. Así no funcionan las cosas. Lo sé. Su pulgar trazó mi mandíbula. Sé que destruí tu confianza. Sé que te humillé de la peor manera posible. Sé que no tengo derecho a pedir una segunda oportunidad, pero la estoy pidiendo de todos modos porque la alternativa, dejarte ir, ver a otra persona reclamarte, es peor que cualquier castigo que pueda imaginar. ¿Y lo que yo quiero? Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿Y si no quiero casarme contigo? ¿Y si prefiero arriesgarme con los vitales que atarme a un hombre que me hizo sentir inútil? Algo se rompió en su expresión. Entonces te protegeré de todos modos. Te mantendré a salvo. Aseguraré la posición de tu padre y te dejaré ir cuando pase la amenaza. Pero, Clara, su voz bajó aún más. No me pidas que te vea casarte con otra persona. No me pidas que me quede al margen mientras otro hombre obtiene lo que yo deseché. No soy tan fuerte. La confesión quedó colgando entre nosotros, cruda y honesta. Quería aferrarme a mi ira, a mi dolor, a mi furia justificada por haber sido rechazada y humillada. Pero al mirar los ojos grises tormentosos de Emiliano, vi algo que nunca antes había visto. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad real y desprotegida de un hombre que le mostraba al mundo nada más que hielo y control. Si estoy de acuerdo con esto, dije lentamente, si me caso contigo, las cosas serán diferentes esta vez. ¿Cómo? No puedes reclamarme y luego mantenerme a distancia. No puedes llamarme tu esposa mientras me tratas como una posesión. Me querías lo suficiente como para rogar por una segunda oportunidad. Entonces tendrás que dejarme entrar de verdad, completamente, sin muros, sin protección, sin más cobardía disfrazada de nobleza. Sus ojos se oscurecieron. No sabes lo que pides. Sé exactamente lo que pido. Sostuve su mirada. Pido la verdad, toda ella, sobre quién eres, qué haces, qué te asusta. Pido ser tu compañera, no tu trofeo. Pido al verdadero Emiliano Ramírez, no la máscara que los demás ven. Durante un largo momento estuvo en silencio. Luego, lentamente, asintió. Lo tendrás, todo. Pero Clara, su agarre en mi cuello se apretó casi imperceptiblemente. Una vez que me veas por completo, quizás desees haber mantenido la pared entre nosotros. Esa es mi elección. Entonces hazla. Su voz era áspera. Cásate conmigo. Sé mi esposa.
Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces en lugar del cobarde que huyó. Debería haber dicho que no. Debería haber pedido tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Debería haber protegido lo que quedaba de mi corazón de un hombre que ya había demostrado que podía destruirme. Pero al mirar a Emiliano, sintiendo el calor de sus manos en mi piel, viendo más allá de su control hasta la desesperación que había debajo, me encontré diciendo la palabra que cambiaría todo. Sí, sus ojos se cerraron brevemente. El alivio inundó sus facciones. Luego se abrieron de nuevo, oscuros e intensos, y vi un hambre que me aceleró el pulso. Esta vez será diferente, prometió. Esta vez no dejaré que el miedo gane. Más te vale. Me aparté lo suficiente como para mirarlo a los ojos, porque no sobreviviría a ser rechazada por ti 2 veces, Emiliano. Esta es tu única oportunidad de hacerlo bien, entonces lo haré bien. Él apoyó su frente contra la mía, aunque me mate. La boda se programó para una semana después. No hubo una gran catedral esta vez, ni 500 invitados, solo una ceremonia privada en la capilla de la hacienda de Emiliano con la familia inmediata y un puñado de asociados de confianza. Mi padre insistió en asistir a pesar del peligro, trayendo seguridad adicional que los hombres de Emiliano coordinaron con precisión militar. En los días previos a la ceremonia, vi poco a Emiliano. Estaba ocupado lidiando con la amenaza de los vitales, reuniéndose con aliados, fortificando las defensas. Pero por las noches, lo oía pasear por el pasillo de mi habitación, sus pasos un ritmo inquieto que coincidía con mi propio insomnio. La tercera noche, no pude más. Abrí la puerta y lo encontré allí parado, una mano levantada como si hubiera estado a punto de llamar. Nos miramos fijamente durante un largo momento, el silencio pesado con palabras no dichas. ¿No puedes dormir?, pregunté, aunque la respuesta era obvia por las sombras bajo sus ojos. Sigo pensando que cambiarás de opinión. Su voz era ronca de una manera que nunca antes había escuchado. Que te despertarás y te darás cuenta de que casarte conmigo es una locura. Es una locura. Di un paso atrás, una invitación. Pero dije que sí, de todos modos. Dudó en el umbral y vi la guerra desarrollándose detrás de sus ojos. Cualesquiera que fueran los muros que había construido a su alrededor, luchaban por permanecer intactos incluso cuando él trataba de derribarlos por mí. Entra, Emiliano. Me moví a la sala de estar, acurrucada en el sofá. Si nos vamos a casar en 4 días, probablemente deberíamos hablarnos como seres humanos reales. Entró lentamente, cerrando la puerta detrás de él. En lugar de sentarse frente a mí, me sorprendió al acomodarse en el otro extremo del sofá, lo suficientemente cerca como para que pudiera haberlo tocado. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Todo. Me subí las rodillas abrazándolas. Pero empecemos por qué realmente me rechazaste hace 3 meses. Y no me digas la excusa de protegerme. Quiero la verdad. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego se recostó, apoyando la cabeza en el cojín, con los ojos fijos en el techo. Mi padre era un monstruo, dijo finalmente. No lo digo a la ligera. Lucio Ramírez era brutal, paranoico y absolutamente devoto a una sola persona en toda su miserable vida. Mi madre. Permanecí en silencio, sintiendo que esta era una historia que no podía ser apresurada. Ella era su debilidad. Todo el mundo lo sabía. Y cuando yo tenía 17 años, sus enemigos usaron ese conocimiento. La mandíbula de Emiliano se tensó. Se la llevaron, la retuvieron durante 3 días mientras negociaban los términos con mi padre. Él les dio todo lo que pidieron: dinero, territorio, información sobre familias rivales, todo. Y la mataron de todos modos, lenta y dolorosamente. Le enviaron grabaciones de sus últimas horas. El horror me invadió. Emiliano. Mi padre nunca se recuperó. Continuó como si no hubiera hablado. Se volvió aún más brutal, más paranoico. Murió 5 años después, y supe que fue porque perderla lo había destruido por dentro. Había sido uno de los hombres más poderosos de la organización, de rodillas por amar demasiado a alguien. La comprensión comenzó a surgir. Así que cuando empezaste a preocuparte por mí,
Viste el destino de tu padre. Giró la cabeza para mirarme y el dolor en sus ojos era crudo y terrible. Cada vez que te miraba, cada vez que me sonreías durante esos meses antes de la boda, sentía que me enamoraba y entré en pánico porque preocuparme por ti significaba darles a mis enemigos un arma que podían usar contra mí. Significaba volverme vulnerable en un mundo donde la vulnerabilidad te mata. Así que me alejaste. Me convencí de que era lo correcto. Su mano se apretó en un puño sobre su muslo. Que estarías más segura si no te asociabas conmigo. Que sería más fuerte sin la distracción de preocuparme por ti. Estuve en ese altar hace 3 meses y me dije que estabas siendo noble. Pero no lo fuiste. No. La palabra fue pesada de arrepentimiento. Estaba siendo un cobarde. Dejé que el miedo tomara mis decisiones y tú pagaste el precio. Tu reputación, tu posición en las familias, tu sentido de autoestima. Lo destruí todo porque tenía demasiado miedo de admitir que me había enamorado de ti. Se me cortó la respiración. Había dicho las palabras tan casualmente como si no fueran trascendentales. ¿Me amabas? Amor, corrigió, sus ojos fijos en los míos. Tiempo presente. Te amo, Clara. Te he amado desde que tenías 20 años y te derramaste vino en el vestido en la fiesta de cumpleaños de tu padre. Te reíste en lugar de llorar, hiciste un chiste sobre que era una declaración de moda y seguiste sirviendo a los invitados como si nada hubiera pasado. En ese momento, vi tu fuerza, tu gracia bajo presión, tu negativa a avergonzarte por pequeños fracasos y me perdí. Las lágrimas me picaron los ojos. Entonces, ¿por qué no? Porque el amor me aterroriza más que cualquier enemigo que haya enfrentado. Se acercó, su mano extendida para apartar un mechón de cabello de mi cara. Pero estos últimos 3 meses me mostraron algo peor que el miedo. Vivir sin ti, saber que te había lastimado, verte marchitarte, ver lo que me costó mi cobardía. Eso fue un infierno, Clara. Un infierno real y tangible. Así que cuando la situación de los vitales me dio una excusa, la tomé. Me ahuecó el rostro, su pulgar trazando mi pómulo. Egoístamente, desesperadamente la tomé. Sé que eso me convierte en un bastardo. Sé que estoy usando tu miedo y la desesperación de tu padre para conseguir lo que quiero. Pero no puedo arrepentirme porque la alternativa, perderte permanentemente, ver a otra persona reclamarte, es peor que cualquier castigo que pueda imaginar. Me incliné hacia su contacto a pesar de mí misma. Me lastimaste, Emiliano, más que nadie jamás. Lo sé. Pasé meses pensando que no valía nada, que algo andaba mal conmigo, que era tan fundamentalmente defectuosa que ni siquiera podías mirarme sin repugnancia. Clara. Su voz se quebró. Y ahora esperas que acepte que todo fue miedo, que me amabas todo el tiempo, pero fuiste demasiado cobarde para actuar en consecuencia. Me aparté, la ira y el dolor luchando en mi pecho. ¿Tienes alguna idea de cómo me hace sentir eso? Dímelo. Se acercó, su intensidad casi abrumadora. Dime exactamente cómo te hace sentir. Grita. Golpéame si lo necesitas. Me lo merezco todo. No quiero golpearte. Me levanté, paseando hacia la ventana. Los jardines estaban oscuros, excepto por las luces de seguridad, haciendo que el mundo más allá del cristal se sintiera distante e irreal. Quiero entender cómo alguien puede decir que me ama mientras hace algo tan deliberadamente cruel. Porque estoy roto, Clara. Él también se puso de pie, pero no se acercó. La paranoia de mi padre, su brutalidad, su eventual destrucción, está en mi sangre. Crecí viendo el amor convertirse en un arma, viendo la devoción convertirse en una sentencia de muerte. Cuando sentí que me preocupaba por ti, cada instinto que había desarrollado me gritó que corriera. Así lo hiciste. Así lo hice. Se movió detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Y me he arrepentido cada día desde entonces. No solo porque te lastimé, aunque eso por sí solo es suficiente para condenarme, sino porque perdí 3 meses de estar contigo, 3 meses de conversaciones como esta,
3 meses de aprender quién eres realmente debajo de la fachada de princesa perfecta que tu familia te enseñó a llevar. Me giré para encararlo y lo encontré más cerca de lo que esperaba. No me conoces en absoluto, Emiliano. Te enamoraste de una idea, una chica con un vestido manchado de vino que se reía de sí misma. Pero no soy tan simple. Lo sé. Su mano se levantó, sus dedos se entrelazaron suavemente en mi cabello. Para eso es esta semana, para conocernos de verdad. No solo observaciones superficiales. Quiero saber qué te mantiene despierta por la noche, qué te hace reír hasta que te duele el estómago, qué sueñas cuando te permites imaginar un futuro que es tuyo para elegir. Sueño con ser más que la esposa de alguien. La confesión se escapó antes de que pudiera detenerla. Más que un peón en negociaciones familiares. Sueño con importar por quién soy, no por a quién estoy conectada. Me importas. Su voz era feroz. No porque seas una Benavides. No porque casarme contigo sirva a mis intereses. Me importas porque eres clara, tersa, valiente, lo suficientemente fuerte como para pararte en esta habitación y llamarme cobarde a la cara. Eres un cobarde. Lo fui, apoyó su frente contra la mía, pero estoy tratando de no serlo más. Dame una oportunidad para demostrarlo, Clara. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que mi miedo no nos define. Quería resistirme, quería aferrarme a mi ira y a mi dolor, pero estando tan cerca de Emiliano, sintiendo el temblor en sus manos mientras enmarcaba mi rostro, viendo la vulnerabilidad que me ofrecía, sentí que algo se removía dentro de mi pecho. Si hacemos esto, dije lentamente, si realmente me convierto en tu esposa, necesito una promesa tuya. Cualquier cosa, no más huidas, sostuve su mirada. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tengas miedo, cuando tus instintos te digan que me alejes, ven a mí en su lugar. Habla conmigo. Déjame ayudarte a llevar la carga que enfrentes, porque no sobreviviré a ser abandonada por ti de nuevo, Emiliano. Esta vez tiene que ser diferente o no puede suceder de ninguna manera. Será diferente. Me besó la frente, las mejillas, la comisura de la boca. Te lo juro, Clara, lo juro por la memoria de mi madre, por mi posición, por mi vida. No huiré de ti de nuevo. Cuando tenga miedo, serás la primera en saberlo. Cuando sienta la tentación de alejarme, te acercaré en su lugar. Lucharé contra cada instinto que tenga si eso significa retenerte. Más te vale. Incliné la cabeza hacia atrás, una invitación que no estaba segura de deber ofrecer, pero que no pude evitar, porque ya no seré la princesa comprensiva y paciente. Si me lastimas de nuevo, te haré arrepentirte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Su sonrisa fue lenta y devastadora. No esperaría menos. Luego me besaba. Realmente me besaba por primera vez. No el casto beso que habíamos compartido una vez antes de la boda fallida, sino algo profundo y posesivo y absolutamente eléctrico. Sus manos se apretaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para un mejor acceso, y me derretí contra él sin pensarlo ni dudarlo. Esto era lo que había imaginado durante esos meses de preparación. Esta conexión, este calor, esta sensación de ser deseada con una intensidad que rozaba la desesperación. Emiliano me besaba como si estuviera hambriento y yo fuera su sustento, como si se hubiera estado ahogando y yo fuera el aire. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados, la mandíbula tensa por la contención. 4 días más, dijo con voz ronca. 4 días más y serás mi esposa. Legalmente, oficialmente mía. No soy una propiedad, Emiliano. No. Sus ojos se abrieron, oscuros e intensos. Eres mucho más que eso. Eres mi salvación. Y Clara, lo que podría salvarme de convertirme en mi padre. El peso de esa confesión se posó sobre ambos. Vi la verdad en sus ojos. No se estaba casando conmigo solo por protección o estrategia. Se estaba casando conmigo porque creía que de alguna manera yo podría redimirlo, podría sacarlo de la oscuridad en la que había sido criado.
Era demasiada responsabilidad, demasiada presión. Pero al mirarlo, me di cuenta de que quería intentarlo de todos modos. Entonces déjame salvarte, susurré. Pero tienes que dejarme entrar por completo, Emiliano. Sin más muros, sin más protección. Si voy a ser tu esposa, necesito verte a ti por completo. Incluso las partes que crees que me asustarán. Te asustarán. Tal vez extendí la mano trazando la línea de su mandíbula. Pero no me harán irme. Ya no. Ya sobreviví a lo peor de ti, Emiliano. Creo que puedo manejar el resto. Me tomó la mano presionando un beso en mi palma. Dentro de 4 días, y luego pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. Más te vale, dije de nuevo. Pero esta vez no había ira en ello, solo esperanza. La ceremonia de la boda no fue como la había imaginado de niña. No hubo un fluido vestido blanco, ni una catedral llena de flores, ni un momento de cuento de hadas caminando por un pasillo interminable. En cambio, usé un sencillo vestido de seda color crema, con un pequeño ramo de rosas blancas, y estuve en la capilla privada de Emiliano con menos de 20 personas observando. Pero cuando Emiliano tomó mi mano y pronunció sus votos, mirándome a los ojos con una intensidad que me cortó la respiración, me di cuenta de que esto era mejor que cualquier cuento de hadas. Esto era real, crudo. 2 personas rotas que se elegían mutuamente a pesar de toda razón lógica para no hacerlo. Yo, Emiliano Ramírez, te tomo a ti, Clara Benavides, como mi esposa, dijo, su voz firme pero áspera por la emoción. Prometo protegerte, amarte y nunca más dejar que el miedo guíe mis acciones en lo que a ti respecta. Prometo ser el hombre que mereces, incluso cuando me aterre. Cuando fue mi turno, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi cabeza durante días. Yo, Clara Benavides, te tomo a ti, Emiliano Ramírez, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, desafiarte cuando lo necesites y recordarte que la fuerza y la vulnerabilidad pueden coexistir. Prometo ser tu compañera en todo, incluso cuando el camino por delante sea oscuro. El sacerdote nos declaró marido y mujer, y Emiliano me besó como si estuviera reclamando algo precioso que casi había perdido. En ese momento, rodeada de testigos que entendían exactamente lo que significaba esa unión, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era correcto. Complicado, desordenado y potencialmente desastroso, pero correcto. La recepción se celebró en el elegante comedor de Emiliano, una cena íntima en lugar de una gran celebración. Mi padre pronunció un breve brindis que fue en partes iguales bendición y advertencia, recordándole a Emiliano que la familia Benavides protegía a los suyos. La respuesta de Emiliano fue simple. También lo hacen los Ramírez, y Clara ahora es una Ramírez. Escuchar mi nuevo apellido pronunciado en voz alta me provocó un escalofrío. Señora Emiliano Ramírez. Debería haberse sentido como una jaula. En cambio, se sintió como una armadura. Después de la cena, Emiliano me llevó a un ala diferente de la mansión, a sus aposentos privados. La suite principal era aún más impresionante que las habitaciones de invitados que había estado ocupando, con una cama enorme que parecía hecha a medida, un área de estar con chimenea y ventanas del piso al techo con vistas a los jardines. Esta es nuestra habitación ahora, dijo Emiliano, observando mi rostro con cuidado. Si prefieres espacios separados, puedo arreglar. No, lo interrumpí, sorprendiéndome con la certeza de mi voz. Estamos casados, Emiliano. Realmente casados esta vez. Eso significa compartir una habitación, compartir una cama, compartir una vida. Algo se encendió en sus ojos. ¿Estás segura? Podemos tomárnoslo con calma. No espero. ¿Qué no esperas? Me acerqué, envalentonada por la forma en que su mirada seguía mis movimientos. ¿Que querría consumar nuestro matrimonio? ¿Que querría que mi esposo realmente me tocara? Su mandíbula se tensó. Clara, has pasado meses convencida de que soy demasiado frágil, demasiado inocente, demasiado pura para tu oscuro mundo. Me detuve justo frente a él. Pero soy más fuerte de lo que crees, Emiliano.
y estoy cansada de que me traten como si me fuera a romper. No creo que te vayas a romper. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro. Creo que yo sí. Tocarte, tenerte, te hace real de una manera que me aterroriza porque ahora tengo algo que perder. Siempre has tenido algo que perder. Me incliné hacia su contacto. Simplemente no lo admitiste hasta que las circunstancias te obligaron a hacerlo. Pero estamos aquí ahora, casados, comprometidos. Así que deja de tener miedo y toca a tu esposa. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando me estaba besando, más profundo y más exigente que antes. Sus manos se movieron de mi rostro a mi cintura, atrayéndome por completo hacia él, y sentí que su contención se rompía con cada segundo que pasaba. Dime que me detenga, murmuró contra mis labios. Dime que necesitas más tiempo, y esperaré. Esperaré para siempre si es lo que necesitas. No necesito tiempo. Extendí la mano hacia los botones de su camisa. Necesito que dejes de tratarme como si fuera de cristal. Me agarró las muñecas, su respiración agitada. Si empiezo no seré suave, no seré el amante tierno y cuidadoso que probablemente imaginaste. Te reclamaré, Clara, por completo. ¿Estás lista para eso? Mirando sus ojos grises tormentosos, viendo el hambre y la posesión y la necesidad desesperada allí, tomé mi decisión. Sí. Lo que siguió fue exactamente lo que él había prometido. No suave, no cuidadoso, sino absolutamente absorbente. Emiliano me hizo el amor como si estuviera tratando de grabarse en mi alma, como si tuviera miedo de que desapareciera si no me aferraba lo suficiente, y yo le correspondí, tomando tanto como di, mostrándole que era más fuerte de lo que creía. Después, yacíamos enredados en sábanas que costaban más que los muebles. Mi cabeza en su pecho, sus dedos trazaban patrones en mi hombro. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, sentí algo parecido a la paz. Te amo, dijo Emiliano en la oscuridad. Sé que lo he dicho antes, pero ahora que eres verdaderamente mi esposa, necesito que entiendas lo completamente que lo digo en serio. Eres todo, Clara. Todo lo que pensé que no podía tener, que no debería desear, que solo destruiría si lo reclamaba. Pero ahora eres mía, y protegeré eso con todo lo que soy. Yo también te amo. Las palabras me sorprendieron, pero eran ciertas. En algún lugar entre su rechazo y su redención, me había enamorado de este hombre complicado y peligroso. Aunque eres exasperante y emocionalmente atrofiado, y tienes el peor momento de la historia, se rió, el sonido retumbando en su pecho contra mi oído. Lo tomaré como un rotundo respaldo. Nos quedamos dormidos, seguros en nuestra nueva realidad. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó el sonido del teléfono de Emiliano zumbando insistentemente en la mesita de noche. Lo contestó de inmediato, con voz aguda y alerta, a pesar de haber estado dormido momentos antes. ¿Qué? Una pausa. ¿Cuándo? Otra pausa, más larga esta vez. Bajo en 5 minutos, aumenta la seguridad perimetral y despierta a Dante. Terminó la llamada y salió de la cama antes de que pudiera formular una pregunta. Emiliano, ¿qué pasa? Los vitales se están moviendo más rápido de lo que anticipamos. Ya se estaba poniendo la ropa. Han contactado con alguien dentro de nuestra organización. Un traidor les está dando información. El hielo se extendió por mis venas. ¿Quién? Eso es lo que vamos a averiguar. Se inclinó, presionando un beso rápido y fuerte en mi boca. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave cuando me vaya, y no la abras para nadie excepto para mí o para Rosa. ¿Entendido? No puedes dejarme aquí sin explicación. Clara me agarró por los hombros. Necesito que estés a salvo. Eso es mi única prioridad ahora mismo. Prométeme que te quedarás aquí. Quise discutir, quise exigirle que me tratara como compañera en lugar de como algo que debía ser protegida. Pero el miedo en sus dos ojos, un miedo real y visceral, me detuvo. Lo prometo. Pero Emiliano, ten cuidado. Siempre lo soy. Me besó de nuevo y luego se fue. Cerré la puerta con llave como me había indicado y paseé por la habitación, incapaz de quedarme quieta.
A través de las ventanas pude ver un aumento de movimiento en los jardines, más guardias, más luces, un nivel de actividad que sugería una amenaza grave. Pasó una hora, luego dos. Estaba considerando romper mi promesa e ir a averiguar qué estaba pasando cuando escuché pasos en el pasillo. Pesados, decididos, pero de alguna manera incorrectos. No era el paso de Emiliano. El pomo de la puerta se sacudió. Señora Ramírez, el señor Emiliano me envió para trasladarla a un lugar más seguro. No reconocí la voz, y Emiliano me habría llamado para advertirme si enviaba a alguien. Mi mano se movió hacia mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió de golpe, la cerradura destrozada por la fuerza bruta. 3 hombres entraron, con las armas en alto. El principal sonrió fríamente. Señora Ramírez, los vitales le envían saludos. Había sido secuestrada antes del desayuno en mi noche de bodas. La ironía no se me escapó mientras los hombres de los vitales me obligaban a subir a un SUV, me ataban las muñecas con bridas y me alejaban del complejo de Emiliano a velocidades que sugerían que no les importaban las leyes de tráfico. El hombre que había derribado mi puerta, Marco, escuché que los otros lo llamaban, mantuvo su arma apuntándome durante todo el trayecto. Nada personal, señora, pero usted nos vale más como moneda de cambio que como cadáver. Compórtese y sobrevivirá a esto. No respondí. No pude responder más allá del terror que se me anudaba en la garganta. Todo lo que Emiliano había temido, todo de lo que me había advertido estaba sucediendo. Me había convertido en el arma que sus enemigos usarían contra él. Condujimos durante quizás 20 minutos antes de llegar a lo que parecía ser un distrito de almacenes abandonados. El edificio al que me llevaron era anodino por fuera, pero por dentro claramente había sido preparado para mi llegada. Una silla atornillada al suelo, iluminación industrial, cámaras posicionadas en múltiples ángulos. Iban a grabar lo que me hicieran, enviárselo a Emiliano como prueba de que estaba viva y sufriendo. Cómoda. Marco me empujó a la silla, asegurando mis muñecas atadas con bridas a los brazos con sujeciones adicionales. Sé que no es el lujo al que está acostumbrada como señora Ramírez, pero no estará aquí mucho tiempo, solo hasta que su esposo acepte nuestros términos. Él no negociará contigo. Forcé mi voz a mantenerse firme. Emiliano no hace tratos con gente que amenaza a su familia. Eso es lo que eres ahora, familia. Marco se agachó frente a mí, su sonrisa desagradable. Curioso, nos enteramos de que te rechazó en el altar hace 3 meses. Te humilló delante de todos. Parece una extraña definición de familia. Eso fue antes de que te volvieras útil. Se levantó sacando su teléfono. Verás, sabemos exactamente por qué Emiliano Ramírez de repente decidió casarse contigo después de todo. El apoyo de tu padre, ventaja estratégica, consolidación de poder. No eres su esposa, señora. Eres su activo y ahora eres nuestra. Las palabras escocieron porque resonaban mis propios miedos. ¿Era realmente la esposa de Emiliano o solo una solución conveniente a múltiples problemas? Él había dicho que me amaba, pero ¿cuánto de eso era real versus estratégico? Marco comenzó a filmar. Emiliano Ramírez, a estas alturas ya habrás descubierto que tu esposa está desaparecida. La tenemos y está ilesa por ahora, pero eso cambiará si no cumples nuestras demandas. Enumeró términos que apenas procesé, concentrada en mantener la calma, en no darles la satisfacción de verme quebrada. Cuando terminó de grabar, Marco envió el video y se volvió hacia mí. Ahora a esperar. No debería tardar mucho. Un hombre como los Ramírez se moverá rápido cuando su linda y joven esposa esté en peligro. Pero pasaron horas sin respuesta. Llegó el amanecer, luego la mañana, luego la tarde. Marco se agitaba cada vez más, haciendo llamadas, regañando a sus hombres, revisando su teléfono compulsivamente. «No responde», dijo uno de los otros, nervioso. «Quizás no le importa tanto como pensábamos». «Sí le importa». La voz de Marco fue aguda. «Tiene que importar. Es su esposa». Pero la duda se extendía entre mí, entre Marco, entre todos en ese almacén. ¿Y si Emiliano había decidido que no valía el costo?
¿Y si hace 3 meses había sido la verdad y este matrimonio era solo estrategia? Era casi de noche cuando todo cambió. Uno de los hombres de Marco irrumpió por la puerta, con el rostro pálido de pánico. Están aquí, los hombres de los Ramírez. Han rodeado el edificio. Marco blasfemó con violencia. ¿Cuántos? Todos ellos. No es solo un equipo de rescate, es un ejército. A través de las paredes pude escucharlo. El sonido de vehículos, de movimientos coordinados, de una fuerza que superaba con creces al puñado de hombres que me custodiaban. Marco me agarró del brazo levantándome y me apuntó con su arma a la sien. «¡Nadie se mueve!», gritó a sus hombres. «Todavía la tenemos. Esa es nuestra baza». La puerta explotó hacia adentro, no forzada ni abierta, sino completamente arrancada de sus goznes. Hombres entraron a raudales, fuertemente armados, moviéndose con precisión militar. Y detrás de ellos, vestido todo de negro con un arma en cada mano y el asesinato en sus ojos, vino Emiliano. Captó la escena al instante. Yo atada a la silla, Marco con un arma apuntándome a la cabeza, los otros soldados vitales buscando sus armas. Su mirada se encontró con la mía por un momento, y vi algo en su expresión que me robó el aliento. No estrategia, no cálculo. Pura rabia absoluta al verme amenazada. «Suéltala, Marco». La voz de Emiliano era mortalmente tranquila. «Suéltala, y consideraré que tu muerte sea rápida». «No lo creo». La mano de Marco tembló contra mi sien. «Ella es mi boleto de salida de aquí. Tú retrocede o le vuelo la cabeza ahora mismo». «No, no lo harás». Emiliano avanzó lentamente, sus armas nunca vacilaron. «Porque en el segundo en que aprietes ese gatillo, no habrá nada que me impida despedazarte con mis propias manos. Y créeme, Marco, preferirás la bala que lo que te haré si lastimas a mi esposa». «Quédate atrás». La desesperación de Marco era palpable. «Te lo advierto, Ramírez». Todo sucedió simultáneamente. Emiliano disparó. El tiro fue tan preciso que rozó la mano de Marco, haciendo que soltara el arma con un aullido de dolor. En el mismo movimiento, Emiliano cruzó la habitación, su puño conectando con la mandíbula de Marco con tanta fuerza que escuché el hueso. Marco cayó como una piedra. Los hombres de Emiliano cayeron sobre los demás con eficiencia despiadada. En cuestión de segundos, cada soldado vital estaba desarmado, inmovilizado o inconsciente. Y durante todo eso, Emiliano nunca apartó la mirada de mí. Guardó sus armas y se agazapó frente a mi silla, sus manos suaves mientras trabajaba para liberar las ataduras. «¿Estás herida? ¿Te tocaron? Lo juro por Dios, Clara, si te pusieron un solo dedo encima». «Estoy bien». Mi voz se quebró al pronunciar las palabras. «Estoy bien, Emiliano. Solo asustada». Las ataduras se soltaron y me atrajo a sus brazos, sujetándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una violencia apenas contenida. «Pensé que te había perdido cuando encontré tu habitación destrozada, tu teléfono abandonado. Ni rastro de ti». Su voz se quebró. «Pensé que te había fallado de nuevo». «¿El traidor?», logré preguntar, con el rostro pegado a su pecho. «Ya está solucionado». Su tono sugería que el destino no había sido agradable. «Fue Carlos, uno de mis propios capitanes. Llevaba meses dándoles información a los vitales, esperando la oportunidad perfecta. Llevarte a ti se suponía que sería mi punto de quiebre, lo que me obligaría a negociar desde la debilidad. Pero no negociaste». «No». Se apartó lo suficiente para tocar mi rostro, sus ojos feroces. «Casé. Utilicé todos los favores. Activé todos los recursos. Movilicé a todos los hombres leales a mí. Los vitales pensaron que llevarte me haría vulnerable. En cambio, me hizo letal». Marco gimió desde donde yacía en el suelo, con la sangre chorreándole por la nariz rota. La mirada de Emiliano se dirigió a él, y algo frío y terrible apareció en su expresión. «Llévenselo», ordenó a sus hombres y a los demás, «que sirva de ejemplo de lo que les pasa a quienes amenazan a la familia Ramírez». «Emiliano», empecé,
pero él ya me estaba levantando, sacándome de ese almacén como si no pesara nada. Afuera, un convoy de vehículos esperaba, más seguridad de la que jamás había visto. Me acomodó en la parte trasera de su SUV, luego subió a mi lado, tirando de mí hacia sus brazos. «Llévanos a casa», le ordenó al conductor y dobla la seguridad en el complejo. «No quiero que un ratón se cuele en nuestro perímetro sin que yo lo sepa». Mientras nos alejábamos, sentí que la adrenalina se agotaba, dejándome exhausta y temblorosa. Los brazos de Emiliano se apretaron a mi alrededor y lo escuché murmurar algo en italiano contra mi cabello. Una oración, tal vez, o una promesa. «Viniste por mí», dije suavemente. «Claro que sí». Me levantó el rostro. «Eres mi esposa, Clara. Mi esposa. No un activo, no una estrategia, no una alianza conveniente. Mía. La mujer que amo más que el poder, el territorio o mi propia vida. ¿Pensaste que te dejaría a ellos?» Marco dijo. Me detuve, sin saber cómo expresar el miedo. ¿Qué dijo? Que solo te casaste conmigo por razones estratégicas. Que fui útil para ti. Nada más. La expresión de Emiliano se oscureció. Tendré un cuidado especial con el castigo de Marco. Apoyó su frente contra la mía. Escúchame, Clara. Escúchame con atención. Me casé contigo porque te quiero. Porque vivir sin ti era un infierno. Porque eres lo único real, honesto y bueno en todo mi mundo oscuro. Sí, el momento fue conveniente. Sí, el apoyo de tu padre me ayuda, pero me habría casado contigo de todos modos. Te habría protegido de todos modos. No eres una estrategia. Eres mi todo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Estaba tan asustada, no solo de ellos, sino de lo que aquello significaba. Que me habías rechazado una vez y tal vez nunca más. Su voz era feroz. Nunca más te daré motivos para dudar de lo mucho que significas para mí. Cada día, por el resto de nuestras vidas, te demostraré que casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado. Te mostraré que mi amor es real, no estratégico, que eres querida, no utilizada. ¿Prometes? Lo prometo. Me besó entonces, suavemente a pesar de la violencia que aún vibraba en él. Y yo cumplo mis promesas, Clara. Siempre. De vuelta en el complejo, Emiliano me llevó directamente a nuestra habitación, a pesar de mis protestas de que podía caminar. Me sentó en la cama y procedió a revisarme minuciosamente en busca de heridas. Sus manos eran cuidadosas pero exhaustivas. «Estoy bien», insistí de nuevo. «¿De verdad?» No me lastimaron. Te asustaron. Te sacaron de nuestra cama en nuestra noche de bodas. Te hicieron sentir insegura en el único lugar que debería ser sagrado. Su mandíbula estaba tensa. Eso es imperdonable. Pero me encontraste. Me salvaste. Debería haberlo evitado por completo. Se hundió en la cama a mi lado. Esto es exactamente lo que temía, Clara. Por eso intenté alejarte. Porque estar conmigo te convierte en un objetivo. Te hace vulnerable a las personas que quieren hacerme daño a través de ti. Y aún así, sigo aquí. Le tomé la mano. Todavía tu esposa, todavía eligiéndote a pesar del peligro. Eso debería decirte algo, Emiliano. Me dice que eres más valiente de lo que merezco. No. Me senté en su regazo, a caballo, obligándolo a mirarme a los ojos. Me dice que el amor vale el riesgo, que estar contigo, realmente estar contigo, es mejor que una vida segura y vacía sin ti. Hoy fue aterrador. Pero ¿sabes qué me di cuenta mientras estaba atada a esa silla? ¿Qué? Que confío en ti por completo, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando pasaron horas sin rescate. Sabía que vendrías. Sabía que no me dejarías allí. Esa confianza, Emiliano, eso es lo que hace que esto funcione. No tu poder, no tus recursos, no tu capacidad para protegerme de cada amenaza. Solo la simple certeza de que siempre vendrás por mí. Me atrajo cerca, hundiendo su rostro en mi cuello. Siempre lo haré. Cueste lo que cueste, no importa lo que tenga que destruir para llegar a ti, siempre vendré por ti. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados,
dejando que la realidad de lo que había sucedido y lo que significaba se asimilara. Había sido probada y demostrado. No frágil, no indefensa, no la debilidad que Emiliano había temido. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en su mundo, lo suficientemente fuerte como para ser su verdadera pareja. Los vitales no se detendrán, dije finalmente. Hoy fue solo el comienzo. Lo sé. Sus brazos se apretaron a mi alrededor, pero cometieron un error. Me mostraron exactamente hasta dónde llegaré para protegerte. Y ahora cada familia, cada rival, cada enemigo lo sabe. Tocar a Clara Ramírez significa enfrentar toda la ira de mi organización. Te han convertido de una debilidad percibida en la mujer más peligrosa de Guadalajara. ¿Cómo lo haces? Se echó hacia atrás para mirarme y su sonrisa era peligrosa porque cualquiera que te amenace, amenaza lo único que incendiaría el mundo para proteger. Eso te hace intocable, Clara. Mía sagrada. Las secuelas de mi secuestro se propagaron por la organización como ondas de choque. La respuesta de Emiliano a los vitales fue rápida y despiadada. En una semana, sus operaciones en Guadalajara estaban desmanteladas. Sus líderes, muertos o huyendo de la ciudad. El mensaje era claro. Amenaza a la familia Ramírez y enfrentarás la aniquilación. Pero el verdadero cambio estaba en el propio Emiliano. Se volvió simultáneamente más suave conmigo y más duro con los demás. Trasladaba reuniones para adaptarse a mi horario, me incluía en discusiones estratégicas, me pedía mi opinión sobre asuntos que nunca antes había compartido con nadie. Era como si sobrevivir al secuestro le hubiera demostrado algo, que no era una cosa frágil que proteger, sino una compañera en la que confiar. 2 meses después de la boda, me desperté y encontré a Emiliano ya vestido, de pie junto a la ventana de nuestro dormitorio con el teléfono pegado a la oreja. Su expresión era de preocupación y escuché lo suficiente de la conversación como para saber que algo andaba mal. ¿Cuánto tiempo?, preguntó a quien estuviera al otro lado. ¿Y estás seguro? Una pausa. Ya veo. Gracias por la información. Terminó la llamada y se quedó allí, con la espalda rígida por la tensión. Emiliano, me senté, tirando de la sábana alrededor de mí. ¿Qué ha pasado? Ese era Marco Benavides. Se giró para mirarme y vi algo en su expresión que me cortó la respiración. Tu primo. Ha estado investigando algo para mí estas últimas semanas. ¿Investigando qué? Las circunstancias del ataque vitales. Emiliano se acercó para sentarse en el borde de la cama. ¿Cómo supieron exactamente cuándo y dónde llevarte? ¿Cómo lograron atravesar nuestra seguridad tan fácilmente? ¿Cómo conocían el diseño de nuestro complejo lo suficientemente bien como para atacar en el momento preciso en que yo estaba ocupado en otro lugar? El hielo se extendió por mis venas. ¿Otro traidor? No exactamente. Su mandíbula se tensó. Marco encontró pruebas de que el ataque fue facilitado por alguien con un conocimiento íntimo de las operaciones de Benavides y Ramírez. Alguien que se benefició de crear caos entre nuestras familias. Alguien que quería desestabilizarme, cuestionarme, potencialmente apartarme del poder. ¿Quién? Antonio Robles. El nombre golpeó como un impacto físico. Ha estado trabajando con una facción dentro de la Cosa Nostra que cree que me estoy volviendo demasiado poderoso, demasiado impredecible. Ven mi matrimonio contigo como una señal de debilidad, evidencia de que estoy permitiendo que los sentimientos personales nublen mi juicio. Pensé en Antonio, uno de los aliados más antiguos de Emiliano, alguien que había estado en nuestra boda. ¿Pero por qué? ¿Qué gana? Mi posición, la voz de Emiliano era plana. Si caigo, Antonio está posicionado para tomar el control de las operaciones de Guadalajara. Ha estado construyendo apoyo silenciosamente durante meses, usando mi rechazo hacia ti hace 3 meses como prueba de que soy inestable. Cuando cambié de rumbo y me casé contigo después de todo, reforzó su narrativa de que tomo decisiones impulsivas basadas en la emoción en lugar de la estrategia. Así que arregló que los vitales me llevaran, no directamente, simplemente se aseguró de que tuvieran la información y la oportunidad que necesitaban.
Quería que yo fallara en rescatarte, demostrando que era débil, o que reaccionara exageradamente a tu secuestro, demostrando que estaba emocionalmente comprometido. La mano de Emiliano se apretó en un puño. Cualquiera de los dos resultados le habría dado la munición que necesitaba para desafiar mi liderazgo. La complejidad de la traición era asombrosa. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer. Me miró a los ojos. Antonio Robles será tratado de forma permanente junto con cualquiera que haya apoyado su intento de golpe antes de mañana por la noche. Cada traidor en mi organización será eliminado. La fría certeza en su voz me recordó exactamente con quién me había casado. No solo un hombre, sino un capo de la mafia. Alguien capaz de ordenar muertes con la misma facilidad con la que la mayoría de la gente pedía cena. Emiliano, no me pidas que tenga piedad, Clara. Su voz era dura. Estos hombres intentaron matarte. Te pusieron en peligro para servir a sus propias ambiciones. No permitiré que eso quede impune. No pido piedad, me acerqué, tomándole la cara entre las manos. Te pido que seas inteligente con esto. Si eliminas a todos con los que Antonio ha estado hablando, crearás un vacío de poder. Otras familias lo verán como debilidad, como paranoia. Estarás demostrando lo que él dice sobre estar comprometido por la emoción. Intentó zafarse, pero lo sujeté con firmeza. Escúchame. Sí, Antonio necesita ser tratado. Sí, los traidores deben enfrentar las consecuencias, pero debes hacerlo estratégicamente, no por rabia. Demuestra a las familias que tienes el control, que estás tomando decisiones calculadas, que amarme no te hace débil, te hace más fuerte. ¿Cómo? La pregunta fue áspera. ¿Cómo castigo a las personas que amenazaron a mi esposa sin parecer emocional? Haciéndolo un asunto de negocios, no de venganza. Lo solté. Mi mente ya trabajaba en las posibilidades. Antonio quería tu posición porque cree que eres inestable. Así que demuéstrale que está equivocado. Presenta pruebas de su traición ante el Consejo de Familias. Déjalos ver que estaba dispuesto a aliarse con los vitales, nuestros enemigos, por beneficio personal. Eso no es solo traición contra ti, es traición contra la Cosa Nostra misma. La comprensión amaneció en sus ojos. Haz que se trate de lealtad a la organización, no de que me proteges a mí. Exacto. Me moví a nuestro armario sacando ropa. Convoca una reunión de todas las familias principales. Presenta tus pruebas. Déjales votar sobre el destino de Antonio. De esa manera, su muerte se convierte en una decisión colectiva, no en tu reacción emocional. Y cualquier otro que lo haya apoyado tendrá demasiado miedo de mostrar su juego. Emiliano me observó vestirme, con algo parecido a la admiración en su expresión. ¿Cuándo te convertiste en estratega? Siempre lo he sido. Lo miré a los ojos en el espejo. Simplemente no prestabas atención. Ser decorativa no significa ser estúpida, Emiliano. Tu mundo no es tan diferente del mío. Todo se trata de apariencias, alianzas y saber cuándo atacar. Lo siento, la disculpa fue tranquila pero sincera. Por haberte considerado siempre una cara bonita. Por no ver tu inteligencia, tu fuerza, tu capacidad de igualarme en lo que importa. ¿Lo estás viendo ahora? Me giré para encararlo. Eso es lo que cuenta. Ahora haz las llamadas, organiza la reunión y acabemos juntos con esta amenaza. La reunión del consejo se celebró 2 días después en territorio neutral, una finca privada que había sido utilizada para asuntos de la Cosa Nostra durante generaciones. Cada familia importante estaba representada, sus líderes sentados alrededor de una mesa enorme que había sido testigo de innumerables negociaciones, traiciones y ejecuciones. Me senté junto a Emiliano, la única mujer en la sala. Algunos de los hombres mayores se habían opuesto a mi presencia, pero Emiliano había sido firme. Clara es mi esposa y mi compañera. Tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de ustedes. Cualquiera que no esté de acuerdo puede irse ahora. Nadie se fue. Antonio Robles se sentó frente a nosotros, su expresión cuidadosamente neutral, pero vi el cálculo en sus ojos, la forma en que evaluaba cada rostro alrededor de la mesa, buscando aliados. Emiliano se levantó,
atrayendo atención inmediata. Caballeros, gracias por venir. He convocado esta reunión para tratar un asunto de traición dentro de nuestra organización. Murmullos alrededor de la mesa. La expresión de Antonio no cambió. Hace 2 meses, mi esposa fue secuestrada por los Vitales. La voz de Emiliano era controlada, profesional. En ese momento, creímos que era simplemente un ataque oportunista, pero una investigación reciente ha revelado algo más inquietante. El ataque fue facilitado por uno de los nuestros. Asintió a Marco Benavides, quien se levantó y distribuyó carpetas a todos los presentes. Dentro encontrarán pruebas documentadas de comunicaciones entre Antonio Robles y representantes de la familia Vitales, fechas, horas, contenido de las conversaciones. Verán que Robles proporcionó información detallada sobre los protocolos de seguridad de los Ramírez, el diseño de los edificios y mi horario la noche del secuestro de mi esposa. Antonio finalmente reaccionó. Su rostro palideció. Esa evidencia es fabricada. ¿Lo es? Lo interrumpió Emiliano fríamente, porque también tenemos el testimonio de 3 de sus asociados que estuvieron presentes durante las reuniones de planificación. Hombres que fueron lo suficientemente inteligentes como para presentarse cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que planeaban. Alrededor de la mesa, los hombres leían los documentos con expresiones cada vez más graves. La evidencia era condenatoria. Mensajes, conversaciones grabadas, transacciones financieras, todo lo necesario para probar la culpabilidad de Antonio más allá de toda duda. Pero la verdadera pregunta, continuó Emiliano, no es solo sobre lo que Antonio me hizo a mí personalmente, es sobre lo que representan sus acciones. Se alió con nuestros enemigos. Les dio información que podría haber sido utilizada contra todos nosotros. Priorizó su ambición personal sobre la seguridad de la Cosa Nostra misma. Eso no, comenzó Antonio. Querías mi posición, interrumpió Emiliano, su voz como hielo. Te convenciste de que era débil porque me enamoré de mi esposa. Viste la emoción como vulnerabilidad y decidiste explotarla. Pero esto es lo que no entendiste, Antonio. Querer a Clara no me hace débil. Me hace absolutamente despiadado a la hora de proteger lo que es mío. Y lo que es mío incluye esta organización, estas familias, cada hombre en esta mesa. Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. Antonio Robles nos traicionó a todos por beneficio personal. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? La votación fue unánime. El destino de Antonio quedó sellado no por la rabia de Emiliano, sino por el juicio colectivo de las familias a las que había traicionado. Fue despojado de su posición, sus bienes incautados y sentenciado a muerte. Ejecutado no como venganza por haberme amenazado, sino como castigo por traición a la organización. Observé a Emiliano durante todo el proceso, viendo cómo mantenía un control perfecto, cómo dejaba que la evidencia hablara por sí misma, cómo lo convertía en una cuestión de principios en lugar de emoción. Este era el hombre que realmente era, capaz de un amor profundo y una crueldad absoluta, capaz de separar los sentimientos personales de la necesidad estratégica. Cuando terminó y regresamos al complejo, Emiliano me llevó a su despacho. Tenías razón en todo. Si hubiera eliminado a Antonio por rabia, habría creado exactamente el caos que él quería. Pero al hacerlo de esta manera, convirtiéndolo en lealtad a la organización, todos vieron que todavía tengo el control. Tenemos el control, corregí. Esto es una sociedad, ¿recuerdas? Una sociedad, repitió la palabra como si la saboreara. Me gusta eso. Me atrajo cerca, sus manos posadas en mi cintura. Te amo, Clara Ramírez, más de lo que creí posible amar a alguien. Y siento que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de que amarte no me hace débil, me hace imparable. Yo también te amo. Extendí la mano para acariciar su rostro. Aunque eres complicado y peligroso y a veces exasperantemente terco, solo a veces, no tientes tu suerte. Pero sonreí al decirlo. Me besó entonces, profunda y reclamantemente y llena de promesa. Cuando finalmente nos separamos, mantuvo su frente pegada a la mía. Tengo algo para ti.
¿Qué? Se movió a su escritorio y recuperó una carpeta, entregándomela. Dentro había documentos, títulos de propiedad, licencias comerciales, información de cuentas bancarias. He estado trabajando en esto durante semanas. Es una fundación a tu nombre, financiada por un porcentaje de mis negocios legítimos. Tendrás el control total de sus operaciones y dirección. Miré los papeles abrumada. Emiliano, esto es tu independencia. Sonrió suavemente. Una vez me dijiste que soñabas con ser más que la esposa de alguien, con importar por quién eres, no por a quién estás conectada. Esta es tu oportunidad. Construye algo que sea completamente tuyo. Haz una diferencia de maneras que no tienen nada que ver conmigo o con la Cosa Nostra. Sé Clara Ramírez, no solo la señora Emiliano Ramírez. Las lágrimas me picaron los ojos. ¿Hablas en serio? Completamente. Quiero que seas feliz, Clara. Quiero que te realices. Y si eso significa darte los recursos para construir tu propio imperio, separado del mío, entonces eso es lo que haré. Dejé la carpeta y me moví a sus brazos. Gracias por verme, realmente verme. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me abrazó fuerte. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Inteligente, fuerte, valiente para enfrentarme cuando lo necesito. Sería un tonto si no lo reconociera. Fuiste un tonto, le recordé hace 3 meses. ¿Y aún así te casaste conmigo? Se apartó para mirarme. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué me diste una segunda oportunidad después de todo lo que te hice pasar? Porque vi más allá del miedo, al hombre que había debajo. Tracé la línea de su mandíbula, porque reconocí que estabas roto de la misma manera que yo lo estaba. Porque amarte se sentía inevitable, aunque no debería haberlo sido. Porque hice una pausa sonriendo. Porque aparentemente soy una masoquista. Se rió, el sonido libre y genuino. Suerte la mía, suerte para los dos. Lo besé suavemente. Vamos a construir esta vida juntos, a nuestra manera, creando algo real de lo que empezó como deber y estrategia. Algo real, repitió. Eso también me gusta. Nos quedamos allí en su estudio, abrazados, mirando los jardines mientras el sol se ponía. Esta era nuestra vida ahora, complicada, peligrosa, construida sobre cimientos que no eran tradicionales ni fáciles. Pero era nuestra, y eso la hacía perfecta. 3 años después, estaba en la guardería de nuestro complejo, acunando a nuestra hija para que se durmiera. Lucía tenía 6 meses, con el cabello oscuro de Emiliano y mis ojos verdes, y nos había envuelto a ambos completamente alrededor de sus pequeños dedos. Emiliano apareció en la puerta, apoyado en el marco con esa expresión que reservaba solo para mí y para Lucía. Desarmada, suave, completamente enamorada. «Está dormida», susurró. Finalmente. Coloqué a Lucía suavemente en su cuna, observándola acomodarse con un suave suspiro. Se resistió mucho esta noche. Esa terquedad la sacó de ti. Se movió detrás de mí. Sus brazos me rodearon la cintura, su barbilla apoyada en mi hombro mientras ambos veíamos dormir a nuestra hija. «De mí, eres la persona más terca que conozco». «Lo era», corrigió. «Era la más terca. Me has suavizado». Me reí suavemente. «¿Así es como lo llamamos? ¿Cómo lo llamarías?» «Redención». Me giré en sus brazos para mirarlo. «Te convertiste en el hombre que siempre estuviste destinado a ser. Solo necesitaste conocer a la persona adecuada para mostrarte el camino». «No», me ahuecó el rostro, sus ojos intensos, incluso en la tenue luz de la guardería. «Se necesitó conocerte a ti, específicamente a ti. Nadie más podría haber hecho lo que hiciste. Me enfrentaste, me desafiaste, me amaste incluso cuando no lo merecía. Me salvaste, Clara, del legado de mi padre, de mi propio miedo, de una vida donde el poder era lo único que importaba. Nos salvamos el uno al otro. Puse la palma de mi mano sobre su corazón. Me mostraste que podía ser fuerte, que ser valorado y ser poderoso no eran mutuamente excluyentes, que el amor podía ser feroz y protector sin ser asfixiante. «La mejor decisión que he tomado», murmuró,
fue finalmente dejarme llevar y casarme contigo. La segunda mejor decisión, corregí con una sonrisa. La primera fue dejarme ser tu compañera en lugar de solo tu esposa. Compañeros, me besó suavemente. En todo, para siempre. Al salir de la guardería con su mano firmemente en la mía, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. El rechazo, la humillación, el miedo y el peligro, y las decisiones imposibles. Nada de eso había sido fácil. Nada de eso había sido lo que había imaginado cuando era una niña que soñaba con el día de su boda. Pero al ver la vida que habíamos construido, la fundación que yo dirigía que ayudaba a las mujeres a escapar de situaciones abusivas, la seguridad que habíamos creado para nuestra hija, la asociación que habíamos forjado de cenizas y errores, no cambiaría nada de eso porque Emiliano Ramírez me había reclamado como su esposa y yo lo había reclamado a él, enseñándole que el amor no era debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. Éramos la prueba de que incluso las personas más rotas podían encontrar la redención en los brazos del otro.